¿Qué va, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy es un video muy diferente a lo que hemos venido haciendo porque hoy no vamos a trabajar ni en motos, ni en carros, ni nada de eso, ¿vale? Porque, bueno, hoy se está cumpliendo un sueño que he tenido durante mucho tiempo, que es tener mi propia base o un taller, ¿vale? Donde vamos a empezar a trabajar, pues de manera más, espero yo poder más cómoda, porque como saben, bueno, los que no, todo lo tengo en la parte de arriba de la casa, en mi casa. Entonces, cada vez que necesito trabajar algo, pues tengo que bajar un montón de cosas, trabajarlo en el mero sol porque no tengo un espacio con una sombra, y pues la verdad es que es muy cansado y pues bueno, pues todo el día siento el calor del sol, ¿sale? Y entonces se me dio la oportunidad en estos días de encontrar un local en el que vamos a empezar a trabajar. Es muy pequeño, yo no digo que no, es muy pequeño, cabe un carro bien y 2 o 3 motos en las que podamos trabajar, ¿sale? Entonces, pues sin nada más que decirles, vamos a ir para allá para que lo conozcan, sepan dónde está y bueno, ver qué es lo que tenemos que hacer, porque hay que hacerles unas pequeñas adecuaciones, más que nada una rampa para que puedan subir los carros porque tiene un pequeño escalón. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es vamos a ir aquí afuera donde tengo todo el material de desperdicio y vamos a empezar a ver qué es lo que nos puede servir para hacer esa rampa para poder subir los carros, ¿va? Entonces vamos allá a buscar las cosas. Entonces, con todo lo que tengo aquí, ahí en esa parte de acá y bueno, en general todo el desperdicio de los trabajos que tengo, vamos a sacar pues todo el perfil que se pueda utilizar, todo ese perfil de desperdicio y bueno, ver qué es lo que podemos llevarnos, ¿sale? Entonces vamos a empezar a sacar eso y nos vamos a ir para allá, para el local, para que lo conozcan. Bueno, el que me quiero llevar es esto de 1,5 pulgadas, este tipo de perfil, primero que nada. Y pedazos de ángulo también quiero llevarme de este más pequeñito. Bueno, aquí ya tengo pues bastante material de lo que necesitamos. Creo que no va a ser mucho, es una rampa muy pequeña. Entonces, no creo que se vea más que este. Este tubo es de 6 metros, si no mal recuerdo. No, de 3 metros, perdón. 3 metros. Este es de 1 y algo. Y bueno, pedazos. Nada más que la diferencia de este con ese y este es que este es de calibre 14 y este es 18. Un calibre más delgadito, pero bueno, pues de algo nos debe de servir. Si no, las partes que van hacia arriba, lo vamos a hacer con estos que son más fuertes y los refuerzos que van para abajo, pues los ponemos esos, o bueno, ahí vemos cómo nos acomodamos. Y bueno, también voy a ver qué es lo que nos hace falta para llevarnos para allá para poder hacer lo que serán amoladoras, la soldadora, electrodos, la careta. Bueno, en general hay que buscar todo lo que necesito, nada más específicamente para hacer la pura rampa, ¿sale? Porque eso es lo primerito que tengo que hacer para poder subir los carros, si no, pues no se puede hacer nada. Alexa, continúa. Bueno, en general yo creo ya tengo todo lo que se necesita para empezar con esto. Me voy a llevar la soldadora, la chica, porque pues esa grande pues ni caso tiene ahorita. Caretas, orejeras, escuadras para marcar, pulidoras, extensiones. Pues creo que sería todo ahorita para eso. Ahora entonces vamos a echarlo al carro y vamos para allá, para que conozcan el lugar. Pues ya llevo todo lo que necesitamos, creo yo, espero, por favor, que no se me vaya a olvidar algo. La cerecita, llevo aquí todo el material. Y acá arriba llevo un carrito que hice hace mucho tiempo, pero bueno, nos va a servir para poner todas las herramientas, ¿vale? Entonces espero que no se me olvide nada, por favor. Vámonos. Pues ya llegamos, entonces ahorita ya nada más vamos a empezar a bajar las cosas y ya les voy a mostrar cuál es el local. Y bueno, va a ser un tour muy rápido porque es muy chiquito, ¿va? Entonces vamos a hacerlo. Pues bueno, hemos llegado al local, espero que se oiga un poco bien porque hay mucho eco, porque pues obviamente no hay nada ahorita, pero pues ahorita les muestro.
Pues bueno, les presento el local. Este es la entrada y bueno, es un local, como les decía, muy pequeño y tiene más o menos 4 metros de ancho por casi 7 de largo. Y bueno, como todo en la vida tiene pros y contras. Un pro es que está pues un buen lugar o está bien ubicado, y una contra es que tenemos este escalonzote. Ya lo medí y tiene 22 centímetros de altura. Entonces lo que tenemos que hacer es pues jalar unas diagonales aquí y otra para acá para poder hacer una rampita para poder subir los carros y dejar uno exactamente aquí lo más adelante que se pueda, y trabajar ahí y poder trabajar de 2 a 3 motos aquí adelante, ¿sale? Creo que es un espacio pues considerable. No creo que esté tan chiquito, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pues tiene una tarja, no es la gran cosa, su baño. Y pues nada más, o sea, es algo muy pequeño, pero digo, de aquí esperemos que salgan grandes cosas, que se puedan hacer distintos proyectos, ya sea en las motos o en los carros, en los bochos, y espero en general poder ofrecer un buen servicio a todos los que vengan. Lo voy a hacer a las puertas abiertas y pues si ustedes gustan estar aquí en la ciudad de Morelia, pues los puedo atender, pueden venir, conocer el lugar y bueno, pues ya trataremos de platicar qué es lo que quieren en su proyecto y si lo podemos llevar a cabo, pues lo hacemos, ¿sale? Pero bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es, les decía, voy a tener que hacer ahí abajo la rampa. Eso es lo principal, porque si no, no vamos a poder subir ningún carro y no vamos a poder trabajar, ¿verdad? Entonces ahorita voy a empezar a bajar lo que subía el carro para poder empezar a trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo todo listo para empezar a trabajar y aquí, como les digo, está súper raro esto. Yo no sé si yo lo hubiera hecho esto, pues lo hubiera tratado de dejar todo parejo, pero bueno, vamos a empezar. Ya habíamos sacado algunas medidas el otro día con papá y hemos sacado la mitad del local y más o menos para allá 1 metro y más para acá otro metro. Entonces, más o menos va a tener 2 metros, pero estoy viendo si le aumento unos 10 centímetros más para que tenga un juego y no quede tan justo para cualquier tipo de carro o camioneta pueda subir sin ningún problema, ¿va? Entonces, pues ahorita voy a sacar los ángulos que tendríamos que tener de aquí y el que va a ir hacia abajo, uno así. Obviamente va a quedar más corto que este quedaría mucho más largo y obviamente pues con más caída, pero bueno, tratemos de que pues quede lo mejor que se pueda. Aproximadamente va a ser algo así, o sea, aquí la única cosa es que vamos a tener, no inconveniente, pero sí algo que tenemos que hacer o tomar en cuenta, es que la puerta, al quedar más abajo, obviamente, pues topa. Si yo pongo este soporte que es para que no se abra ni para allá ni para acá, aquí no le puedo poner nada porque entonces chocaría, pero creo que con esto que tiene aquí es más que suficiente para entrar, poder cerrar y abrir la cortina y entrar o hacer lo que se tenga que hacer. Entonces quedaría algo así más o menos y aquí ya nada más le meteríamos ángulos, pedazos de ángulo muy pegaditos, cada 5 o 8 centímetros y de un buen ángulo. Aparte, pues sus soportes para abajo para que cuando pase por aquí el carro no lo vaya a hundir, ¿vale? Pero creo que esta es la idea básica. Ya ahorita cuando empecemos a sacar ángulos, porque estos hay que sacar los ángulos para los postes de aquí abajo, que recargue y se pueda soldar perfectamente. Creo que no tiene ningún inconveniente que quede aquí recto, no es mucho. Aquí nada más vamos a dejar espacio por si en algún momento se puede, pues ponerle alguna lámina para que no se vea tan feo. Pero bueno, creo que ahorita con lo que tenemos es creo que más que suficiente. Ok, entonces así es como está quedando. Ya ahí tiene su ángulo. Aquí está quedando lo más pegado que se puede. Aquí. Y quedando al ras con este pedazo del techo. No, con este pedazo del piso. Y de este lado también ya le bajamos para que quede lo más pegado al ras, sin que vaya a tener en esa parte de ahí de la punta algún problema si llega a chocar una llanta o algo, para que no se vaya a ponchar. Entonces ahorita voy a puntear aquí, esto de aquí, y vamos a ir jalándonos para atrás para empezar a hacer los que van aquí, 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 aquí hasta allá.
Bueno, ok, así es como vamos con la rampa. Pues obviamente queda chueca porque pues ahí también está como el triángulo. Si se fijan, acá está más corto y se va ampliando hasta allá en la final. Ahorita le dimos un espacio de 80 centímetros entre cada huella y de cada lado. Aquí es donde va a quedar la puerta, este hueco, para que pueda uno entrar sin ningún problema, ¿sale? Entonces, de todos modos, ahorita ya no les voy a andar enseñando todo el proceso porque realmente pues, yo creo que no les va a interesar. Pero en cuanto la tenga terminada e instalada, ya la vamos a probar para ver si sube o no, o qué es lo que se está fallando e irla arreglando para que quede pues, lo mejor posible. Pues bueno, ya después de 2 o 3 días de trabajo, por fin ya se terminó la rampa. No les quise mostrar todo el proceso porque bueno, yo creo que no les interesa, porque no nada de carros, ni motos, ni nada. Pero bueno, entonces ahorita ya está y vamos a empezar a hacer las pruebas para subirlos de frente y de reversa para ver qué tan estable está la rampa que se hizo o si le tenemos que hacer alguna otra cosa o modificación, ¿va? Entonces ahorita vamos a eso. Y bueno, así quedó, ya quedó lista, ya quedó anclada de los adelante y se ancló una vez de acá atrás porque como yo creo de tanto calor pues empezaron a torcer los tubos y quedó como bailando. Pero ya si ahorita nos subimos y ahorita no suena, no brinca ni nada, ¿sale? Entonces vamos a subirlo para ver qué pasa. Pues como ven, ya entró el carro. Creo que está un buen espacio para poder trabajar en los carros, abriendo las puertas. A ver, vamos a ver, porque esto también necesitamos a ver si está bien. Y tenemos buen espacio ahí, no para pasar, pero sí para tener la puerta abierta si se necesita. Del otro lado, aunque tengo aquí las mesas, al parecer pues tampoco nos va a estorbar mucho. Aquí sí hay que tener cuidado con esa esquina, pero digo, ahí no va a quedar la mesa. Pero si quisiéramos abrirla y recorrer las mesas, tendríamos un buen espacio de ese lado también. De enfrente también tenemos otros, ¿qué será? Casi 2 metros de esta pared del baño, que es hasta donde llegaría si acaso, o lo que es la tarja esta. Todavía tenemos 1,5 metros aproximadamente para hacerlo hacia el frente. Entonces ahorita lo voy a meter ahora de reversa y ya lo voy a pegar hasta acá atrás para ver hasta dónde tendríamos. Y lo que les comentaba, para poder saber si podemos trabajar con 1 o 2 motos o 3 máximo enfrente, ¿sale? Pues bueno, ya quedó. No pude hacer lo que se hiciera por el otro lado porque yo creo, bueno, me opinan que cuando sube el motor queda muy abajo y pues es lo más pesado del carro, entonces pega en la bardita, está muy arriba. Entonces, está muy chaparro. Yo creo una camioneta más grande o un carro más alto, sin problema lo sube, pero no me voy a estar arriesgando. Al fin de este lado, así como está, no está mal para trabajar. ¿Sale? Aquí ya podríamos trabajar sin ningún problema, hacer lo que se tenga que hacer y no le veo ningún inconveniente, ¿sale? Y de este lado, donde sería la parte trasera, es lo que les digo, queda para trabajar, yo creo 2, 3 motos pequeñas o medianas, o unas 2 grandes o una grande, con un muy buen espacio para poderlas trabajar, ¿sale? Entonces, pues ya quedó esto, listo. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Bueno, no, servido de algo, pues yo creo que no, pero bueno, espero que estén igual de emocionados que yo por ya tener este lugar donde podamos trabajar más a gusto y les pueda traer mejor y más contenido, ¿sale? Pues entonces, espero que se suscriban, comenten, compartan. Ahí déjenme en sus comentarios qué es lo que le ven o qué podríamos hacer para pues, tenerlo con un mejor ambiente o mejor distribución con todas las cosas que tengo que traer todavía. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. Anclada de los adelante y se ancló una vez de acá atrás porque como yo creo de tanto calor pues empezaron a torcer los tubos y quedó como bailando. Pero ya si ahorita nos subimos y ahorita no.